Entonces, bien, como saben, bueno, ya la misión, visión de la universidad, ¿no? Respecto pues a la descripción del curso, ¿cierto? En el curso vamos a ver, digamos, está dado en dos unidades, una que tiene que ver con la variación de la frecuencia de muestreo, y es una continuación, ¿cierto? Es una continuación de procesamiento digital de señales de la primera unidad. Después ya entramos pues a la parte de procesamiento de imágenes, ¿no? Y bueno, ya prácticamente desde la semana 5 o segunda sesión de la semana 4 hasta la semana 16, ¿no? Se ve la parte de procesamiento de imágenes y bueno, una clase que se tiene respecto a introducción a la parte de video, ¿no? Obviamente la parte de procesamiento es bien amplio, nosotros vamos a tratar de tocar varios temas, una introducción de cada uno de ellos, ¿no? Porque, bueno, varios proyectos, tanto de la parte de electrónica como mecatrónica, eh, tienen procesamiento o involucra, mejor dicho, procesamiento de imágenes, ¿no? Entonces es por eso que también se le ha dado pues digamos, un plus a eso en el sentido de que se ve la necesidad pues de que ustedes tengan el conocimiento para poder eh, afrontar, ¿cierto? Y bueno, tener, aplicarlo en los distintos temas de investigación que posteriormente tengan. Bien. Eh, bueno, el curso de procesamiento tiene, digamos, estas competencias, en este caso generales, respecto pues al manejo de la información y el pensamiento crítico, y la competencia específica enfocada en la capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas, también en el nivel avanzado, ¿no? Esto está detallado en esta parte de acá. Todas las competencias están en el nivel avanzado o nivel, digamos, 3, también se le podría decir. Y la competencia específica, de acuerdo a Avid, es la número 7. ¿Ok? Y bueno, ya la que había mencionado, ¿no? Acá está lo respecto a la variación de la tasa de muestreo, decía en la unidad 1, ¿no? Prácticamente esta unidad está entre 3 a 4 semanas, ¿sí? Estaríamos terminando la semana 3 o la primera de la 4 y en la 4, en la semana 4 es la PC1, ¿no? Evaluando específicamente esta unidad, ¿ok? Para esta primera unidad, la bibliografía, ¿no? De referencia es el libro de Oppenheim, ¿no? Que es tratamiento de señales en tiempo discreto. El libro se encuentra en la biblioteca, tanto, bueno, tanto de manera virtual como de manera, o digital, mejor dicho, como físico, ¿no? El libro. Y para la segunda parte, que es lo concerniente a procesamiento digital de imágenes, ¿no? Ya a partir de, sea semana 4 en adelante, ¿cierto? Acá ya están pues los diferentes temas que vamos a revisar, ¿sí? El libro de referencia para esta unidad es el libro de González y Woods, ¿no? Que es el procesamiento digital de imágenes. De igual manera también la versión, digamos, digital y el libro en físico también se encuentran en la biblioteca, ¿no? Y es el libro, digamos, que tenemos de acuerdo a los diferentes capítulos, como están, digamos, el material. Asimismo, también, tanto para la unidad 1 como para la unidad 2, hay diapositivas con todos los temas que estamos viendo, ¿cierto? Y ustedes pueden complementar, ¿no? Revisando esta bibliografía que se les está mencionando o también pueden, digamos, revisar bibliografía adicional. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a
indicar respecto, pues, ahorita les menciono esto, a la evaluación, ¿no? La evaluación son 3 prácticas, ¿no? 3 prácticas, como siempre se ha manejado, cada una tiene un peso del 20%, ¿sí? Y tenemos 3, digamos, también evaluaciones, digamos, uh, de laboratorio, ¿no? Podríamos decirlo, que es el trabajo parcial, que es el trabajo final, y ahora el laboratorio está con DD1, ¿no? Que es la evaluación de desempeño, ¿sí? La evaluación de desempeño. Y esa tiene 10%, ¿no? Entonces, 10% la del trabajo parcial, 10% el DD, que es el laboratorio, y 20% el trabajo final, ¿no? Estas 3 evaluaciones son de manera práctica, grupal, ¿no? Es grupal y obviamente pues las prácticas calificadas es una evaluación pues individual, ¿no? No son recuperables ninguna de las partes, el trabajo parcial, la evaluación de desempeño y el trabajo final, pero sí, bueno, es recuperable las prácticas, ¿no? Como nosotros no tenemos examen final, entonces la recuperación se da pues en la semana 17, donde pues vienen todos los temas, ¿no? Todo el curso, ¿ok? Viene todo el curso y, bueno, las preguntas que fuese necesario en ese sentido, ¿no? Entonces, obviamente, no es lo último que se vio, sino todo el curso, ¿ok? Van a formar, ya les voy a indicar, entonces para la parte práctica, se van a conformar en este caso grupos, ¿no? Eh, de, de 5 integrantes, ¿ok? Cada grupo. Um, la parte práctica, ¿cierto? O sea, de laboratorio, es necesario utilizar el software de MATLAB, ¿no? Yo ya, bueno, ustedes digamos, en ciclos previos también ya han llevado MATLAB, o sea, tienen conocimiento del software. Nosotros en la clase vamos a ir dando las pautas, o sea, las funciones específicas de procesamiento de señales, de procesamiento de imágenes, ¿no? Pero ustedes en cada presentación de trabajo, su programa va a tener que tener una interfaz visual. Entonces, por lo tanto, yo ya les recomiendo que vayan revisando esa parte, cómo crear una interfaz visual. Ustedes pueden utilizar la herramienta Guide que tiene MATLAB o también la App Designer, ¿no? Ustedes pueden utilizar esas, esas dos herramientas para, digamos, hacer esa interfaz visual. Entonces, prácticamente van a tener unas 7 semanas, ¿no? Contando desde esta, para que ya puedan ir revisando al respecto, ¿no? Porque el programa que van ustedes a generar tiene que tener una interfaz visual, ¿ok? Asimismo, también, ¿no? Asimismo, también, el laboratorio número 1, lo que sería en elaboración de desempeño y en el trabajo final, digamos, el laboratorio, ¿cierto? Es realizar, digamos, la parte de procesamiento de imágenes. Entonces, por lo tanto, se necesita que se pueda manejar con MATLAB una cámara, ¿no? Esta puede ser una cámara web o también MATLAB permite que uno pueda colocar su cámara de su celular como cámara web, ¿ok? Entonces también tienen, bueno, ahí sí más de 7, 8 semanas para que también vayan revisando al respecto y llegado pues el momento que más o menos estamos en la semana 13, ¿no?
eh, para, digamos, la evaluación de este laboratorio, ¿ok? Y del trabajo final, ¿no? Donde todo es procesamiento de imágenes, ¿sí? No sé si alguien tuviera alguna consulta, alguna pregunta. ¿Está todo claro? Ahí abajo está. Ahí está. No, todo claro. A ver, les pediría por favor, ¿sí? A que utilicen su micrófono, ¿sí? Eso es lo que he mencionado, Carlos. No entiendo a qué te refieres con libre, Carlos, también. No sé. Sí, he mencionado que se puede utilizar el App Designer o la interfaz gráfica, el Guide, que también es otra herramienta que tiene, ¿no? Aunque ya esa está siendo descontinuada, pero todavía es factible utilizarla, ¿no? Pero sí, se puede utilizar el App Designer, ¿ok? Carlos. A ver, chicos, bueno, ya una vez mencionado esto, también paso a indicarles que, bueno, de acuerdo a las nuevas indicaciones, bueno, a la actualización a la actualización de el reglamento de la universidad, ¿no? Ustedes tienen que tener disponible en toda la clase el micrófono y su cámara. ¿Ok? Tanto el micrófono como en la cámara, ¿no? Ya les estoy mencionando que, bueno, el micrófono hay que utilizarlo, ¿ok? Si ustedes quieren hacer preguntas, pueden levantar la mano, ¿cierto? Me refiero a la aplicación que tiene el Blackboard, ¿cierto? Para levantar la mano y utilizar su micro, ¿ok? Si ustedes han elegido que sea de manera virtual, pues ya ahora sí está estipulado que ustedes deben, digamos, tener acceso a todos, ¿no? Ya bueno, las consideraciones respecto a la conectividad, a la computadora, ¿cierto? O sea, las características que debe tener ya están mencionadas ahí, ¿cierto? Pero ustedes tienen que tener eso, ¿ok? Entonces, asimismo también cuando se tome asistencia, ¿sí? Yo voy a pedir que estén con la cámara encendida, ¿no? En cualquier momento el profesor puede pedir que se levante, que se encienda la cámara, ¿ok? Ojo que si alguien menciona que no puede prender la cámara o algo, entonces se le considera como que no está en clase, ¿no? Y eso está claro en el reglamento. Sí, ahorita no lo tengo en la mano, pero lo voy a colocar también, lo voy a descargar y lo voy a colocar en el aula virtual, ¿no? En el aula virtual para que tengan eso. Entonces, bueno, les pido por favor que vayan, bueno, por esto por ser la primera clase, que siempre esté su micro y su cámara digamos, operativo, ¿no? Operativo, porque ya no se le va a tomar en consideración, ¿cierto? Si es que no encienden su cámara, no utilizan el micro, etcétera, ¿no? Entonces, ojo, ¿ah? Y asimismo las evaluaciones, ¿no? Van a ser con la cámara encendida, todas las evaluaciones, ¿está bien? Y bueno, ya iremos, ojo, todo lo que estoy mencionando está estipulado ahora en el reglamento de la universidad. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? Carlos, ¿ya está tu micro correcto?
Ya está habilitado el micro. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, esta por ser la primera clase, ¿no? No puede ya volver a suceder que no esté habilitado, repito, el micro y la cámara. ¿Ok? Bien, entonces, y asimismo, por A o B también, no es que tienen que tener en las clases, ¿no? En las clases, ojo, en las clases, no es que tenemos que tener, digamos, encendido siempre la cámara, eso no va a ser así, pero sí les pediría, por favor, en la medida, utilizar, sí el micro, ¿ok? Sí el micro, ¿no? Y bueno, si también ustedes en las preguntas que realicen encienden adicionalmente su cámara, sería perfecto. Pero sí, cuando el profesor solicite, al llamar lista o de repente también en alguna pregunta y que les pida por favor encender su cámara, pues tiene que estar disponible. Bien. Ok, entonces, bueno, esto es respecto a lo que es el sílabo. Ya les estoy mencionando, miren, con la debida anticipación, para que vayan revisando lo respecto a la interfaz gráfica con MATLAB. Sí pueden utilizar el App Designer. Bueno, de hecho, pues casi todos han utilizado ya en los últimos siglos el App Designer, ¿no? Pero recuerden que hay nuevas versiones de MATLAB, va variando ciertas cosas, tengan cuidado con utilizar el script live, ¿no? Porque a veces no reconoce algunas instrucciones, ¿no? Si ustedes van a utilizarlo, quiere decir que lo han probado previamente. Ha sucedido que no lo han probado y lo han utilizado, ¿no? Y en la presentación presentaba fallas y bueno, recuerden que lo que se presenta, ¿no? De acuerdo a eso es la nota que se tiene pues en la evaluación. ¿Ok? Entonces, vayan revisando. Y de la misma manera la cámara, ¿no? O sea, utilizar una cámara web o también es posible, repito, conectar su cámara de su celular, ¿no? Con el MATLAB para poder utilizarla esta como web. También es posible. Y asimismo también menciono por eso previamente que, bueno, hay algunos grupos que no han tenido ningún inconveniente, funciona correcto, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay otros grupos en los, obviamente, evaluaciones anteriores, pues que tenían problemas, a veces se desconectaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya eso es responsabilidad, digamos, de cada grupo, ¿cierto? Pero ya por eso les menciono y hago recordar hacer ya ir viendo esa parte, ¿no? De tal manera que llegado el momento ya van a tener el conocimiento, ya ustedes simplemente se van a dedicar a, digamos, implementar pues laboratorio, ¿cierto? Que se va a dar, ¿sí? Ok, entonces, bueno, esto es lo respecto al sílabo, ¿sí? Ahora voy a compartir, un momentito, voy a compartir mi, acá está. Ajá, ¿no?
Bien, ya se puede ver, ¿cierto? Um, bueno, Héctor, puede ser el día jueves o puede ser el día sábado, ¿sí? Ya yo les voy a indicar con la debida anticipación, ¿no? Puede ser el jueves o puede ser el sábado, ¿ok? No se preocupen por eso, que digamos todo se les va a comunicar con la debida anticipación para que ya ustedes se organicen, ¿cierto? Y y bueno, y tengan conocimiento pues previo. Bien, entonces, vamos a dar inicio entonces al primer tema, que es la variación de la tasa de muestreo. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros vamos a tener acá, de acuerdo a lo que ustedes ya han visto en procesamiento digital de señales, ¿cierto? Por eso es el curso previo. Ustedes tenían acá un conversor AD, ¿no? Y se tenía acá pues la señal continua, ¿cierto? Este AD estaba a una frecuencia de muestreo, ¿ok? Y si yo quería reconstruir, ¿no? Reconstruir, reproducir la señal, ¿no? Eso obviamente, bueno, convertirla nuevamente de la parte digital análoga, ¿no? O sea, utilizaba otro conversor AD, o en este caso DA, que tenía que estar a la misma frecuencia para recuperar la señal, ¿cierto? Eso es lo que, digamos, sabemos, tenemos conocimiento de eso, ¿no? Dominamos eso, entendemos claramente eso al respecto. La pregunta es ahora, y quiero por favor que levanten la mano, quién va a contestar, ¿cierto? Y asimismo también por favor con el micro. ¿Qué pasa si esta frecuencia de muestreo del conversor de A es diferente? No es la misma. Si cambio esa frecuencia. A ver, Daniel Calzada. Daniel, Sí, bien. profesor. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Ajá. Buenos días, profe. Daniel, buenos días. ¿Tú has llegado con el profesor Erwin o el profesor Salvador? Erwin. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué pasa si esa frecuencia de muestreo del conversor de A se modifica? ¿Qué pasaría? Supongo que la señal obtenida sería del todo compatible con la señal original que estábamos muestreando. Ya, Daniel. Por qué dices supones? ¿No estás todavía seguro al respecto? Yo estoy mirando a otro lado porque estoy trabajando por si acaso con otro monitor, entonces en una veo la lista, ¿no? Y estoy compartiendo en otra pantalla, bueno, lo que están viendo, la pizarra, ¿sí? Por si acaso. A ver, vamos a preguntarle a Diego Mateo. Diego Mateo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Diego. Diego Sí, profe. Mateo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Me va a Diego, escuchar? ¿tú estás de acuerdo con lo que ha dicho tu compañero? Eh, Eh, en que si cambio esa frecuencia no será compatible, creo que ha mencionado. bueno, soy de acuerdo en gran parte de lo que dijo. Si se cambia la frecuencia de muestreo, la señal reconstruida no sería igual a la original, ¿no? Pero ya, ok, no sería igual. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasaría? ¿No sería igual? Ya, si yo quiero escuchar, si yo quiero reproducir esta señal, ¿qué es lo que sucedería si yo cambio la frecuencia de muestreo del conversor de A? ¿Mm?
Bueno, no estoy seguro, pero ¿Alguna idea quizás de lo que, no sé, me imagino que eso también, y ahora, ¿tú has llevado con el profesor Erwin o profesor Salvador? con el profesor Salvador. Ya. En laboratorio seguramente también ustedes hicieron alguna experiencia de cambiar la frecuencia y ver lo que sucedía o escuchar lo que sucedía si cambiaba la frecuencia. La verdad es que no he hecho ese experimento. Ya. Bueno, yo he preguntado a otros de tu misma que han llevado con profesor Salvador y me dicen que sí, igual con profesor Erwin, ¿no? ¿No? Yo he tenido ya, esta es la primera sesión virtual, pero ya he tenido clase tanto el día lunes como el día martes con las sesiones presenciales y ahí hay compañeros que han llevado con el profesor Erwin, con el profesor Salvador y me han dicho que sí, ¿no? ¿Ok? Así que hay que recordar en todo caso. A ver, Gonzalo Zabaleta, Sí, profesor. buenos días. Gonzalo, ¿tú has llevado con quién? ¿Profesor Erwin o profesor Salvador? Con usted, profesor. ¿Perdón? ¿Conmigo? Con usted, profesor, sí. Conmigo, perfecto. Entonces yo sí estoy seguro de lo que, digamos, hemos hecho en el laboratorio. Entonces, ¿qué pasa, Salvador, Gonzalo, si recuerdas? Porque creo que ya hasta el 2022, 1 o 2020, sí, 22-1 tal vez, o, ¿no? Vimos el curso, ¿cierto? O estaba yo en el curso, dictando el curso. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si cambio esta frecuencia de muestreo? ¿Mm? No recuerdo, profesor, la verdad. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver, ¿quién me puede decir qué sucede si yo cambio la frecuencia de muestreo? ¿Qué sería audiblemente? Miren, audiblemente, si yo escucho esta señal reconstruida, ¿no? ¿Cómo se percibiría si yo cambio la frecuencia de muestreo? ¿Quién me puede decir? A ver, ha levantado la mano Williams. Perfecto, Williams. Sí, Ah, Williams, te ¿qué tal, escucho. profesor? Estoy seguro de que al procesar la señal, esta puede variar Ujú. en aumentar o degradar, dependiendo si la frecuencia ya sea Pero puede aumentar o degradar que audiblemente, ¿cómo se percibiría, Williams? no, audiblemente. Yo considero que sigue siendo lo mismo, solamente que su frecuencia puede aumentar o disminuir, ¿no? No, claro, está cambiando. Vamos a cambiar la frecuencia de muestreo. Pero Claro, por eso es la pregunta. Audiblemente, ¿cómo se percibiría la señal reconstruida? O sea, esta señal reconstruida. se podría, Eso es lo que estoy preguntando. se podría distorsionar un poquito, se distorsiona un poquito. Ahora, Depende es que de acá no hay que se distorsiona poquito, se distorsiona mucho. Se distorsiona, sí, está bien. La palabra que has mencionado tú es correcto. Sí se distorsiona, ¿no? Ahora, la otra pregunta para cerrar eso es audiblemente cómo se percibiría. ¿Quién me puede en todo caso, quién recuerda, ¿no? Miren que los que han llevado conmigo, los que ha llevado el profesor Erwin, el profesor Salvador, ¿no? Me han contestado. Sí, Adrián. ¿Se vería la aparición de ruido en la señal a la hora de escucharla? Eso sería más posible que se vea. No va a aparecer ruido. No va a sí, Diego. Se percibiría, bueno, diciéndolo de otra manera, de un tono más agudo o más grave, según la frecuencia. Ya, o sea, pero ¿a qué te refieres? O sea, que quiero que sean un poquito más específicos. ¿A qué te refieres con que un tono más agudo? O sea, ya sé que es Claro, un agudo más grave, pero ¿cómo se percibiría la señal? digamos que al aumentar la frecuencia, bueno, esta varias redundancia va a aumentar, y al aumentar la misma va a hacer que suene, como le mencioné, un poco más agudo y si se disminuye un poco más grave. Así como, bueno, poniendo un ejemplo, las notas musicales, por ejemplo, que cada una corresponde a una determinada frecuencia, algo así. Uh -huh. No sé si estoy en lo correcto. Pero...
Ok, sí, es más agudo y más grave, pues es como si fuese, o sea, la señal se va a reproducir mucho más rápido, ¿no? En menos tiempo, ¿no? Si se aumenta la frecuencia con respecto a la frecuencia original. Y si se disminuye, pues va a ser más, o sea, así como, ¿no? Hola, como, ¿no? O sea, no se va a reproducir a la misma velocidad, digamos, ¿no? Sino obviamente mucho más, ¿no? Sí, tipo digamos así, de ultratumba, por así decirlo, ¿no? Muy lento, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Justamente complementando con lo que dijo Williams, ¿sí? Se distorsiona, ¿no? Eso es una distorsión, porque obviamente no se está percibiendo la señal como fue originalmente. Se introduce ruido, bueno, en todas en todas las señales hay una presencia de ruido, sino que ya ustedes saben que hay una relación señal a ruido, ¿no? ¿Cierto? O sea, obviamente ese parámetro tiene que ser un parámetro aceptable, ¿cierto? Es decir, la presencia de la señal tiene que ser mayor al ruido. No se va a percibir ruido, ojo, no lo vamos a percibir. Lo que se va a percibir variando la frecuencia es lo que les menciono, ¿no? Y lo que, digamos, entre Williams y creo que fue, ¿quién? El último que me dijo de agudo o grave. ¿Quién fue? Profe. Diego, Sí. Diego Joaquín, perfecto. Sí, Entonces, agudo, bueno, complementando también la idea, o sea, más agudo es que se escucha pues mucho más rápido, ¿no? Mucho más rápido, digamos, el mensaje o lo que se estuviera hablando, ¿no? Y si se baja la frecuencia, ojo, si aumento o disminuyo, obviamente se refiere a la frecuencia que estuvo originalmente, ¿no? Ese sería esto. Entonces sería mucho más lento la reproducción, ¿no? Entonces, obviamente da el sentido, pues, que sea más grave, así, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede. Se distorsiona, ¿no? O sea, en pocas palabras, eso es una distorsión, sino que por eso yo pedía que sea más específico, ¿no? Tampoco yo puedo decir, digamos, no, bueno, supongo que ser, ¿no? ¿Ok? Hay que, digamos, recuerden, porque sí lo han visto, ¿no? Es importante para esta primera unidad, que es, digamos, por así decirlo, tienen que tener conocimientos, bueno, de todo el curso, porque bueno, van a tener que ver qué es respuesta al impulso, respuesta en frecuencia, función de sistema, ¿no? Pero específicamente recordar la primera unidad de PDS, ¿no? Que era digitalización, ¿no? Digitalización y reconstrucción de una señal analógica, ¿no? Porque vamos a recordar ese tema, ¿no? Es importante, revisen su material, revisen las diapositivas. Yo también voy a colgar las diapositivas previas, también los voy a colgar en la unidad 1 para que, bueno, las puedan tener y puedan revisar, ¿ok? Pero, repito, o sea, va a haber una distorsión, ¿no? Por lo tanto, y es algo que les pido que esté claro, es que siempre, ¿cierto? Siempre la frecuencia de muestreo, ¿no? La frecuencia de muestreo del conversor AD, o sea, que yo utilice en el AD, tiene que ser utilizado en el DA para esa señal. O sea, siempre deben ser iguales, ¿no? Por lo tanto, si en algún ejercicio, en algún problema, a mí me dan como información la frecuencia de muestreo del AD, pues y me piden que reconstruya la señal, ¿cierto? ¿No? O qué parámetros tendría mi conversor de A, pues obviamente sí, ya por defecto yo ya sé que es la misma frecuencia. O viceversa, ¿no? O me dan la información de la frecuencia de muestreo del conversor de A, entonces automáticamente sé que es la misma que la que debo utilizar en AD, ¿no? O sea, no siempre debe ser igual, no puede cambiarse. Bueno, para esa señal, ¿no? O sea, si él es a lo que quiero llegar es que si es una señal, la que está acá, por ejemplo, ya digitalizada, ¿no? Esta señal
no estuvo procesada, estuvo convertida, estuvo digitalizada a una frecuencia de muestreo para reconstruirla, ¿no? Para reproducirla, esa frecuencia debe realizarse ese proceso a la misma frecuencia de muestreo. No puede ser a otra frecuencia. ¿Ok? No puede ser, porque si no, pues es lo que se ha mencionado, pues, ¿no? Se distorsiona la señal, ¿no? Entonces, eso ya es una distorsión, ¿no? Eso ya es una distorsión. ¿Está bien? ¿Ok? Y bueno, viendo eso, quisiera, digamos, mencionar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el rango de frecuencias, cierto? ¿Cuál es el rango de frecuencias? Ojo, vamos a hablar acá ahora del espectro de la señal, ¿cierto? El espectro de la señal es pasar la señal, o sea, es frecuencia, es pasar la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Ok? Es pasar la señal en el tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Ok? Por lo tanto, esa señal, o sea, al pasarlo a la frecuencia, al obtener su espectro, nosotros vamos a saber qué componentes de frecuencia conforman a la señal. Y eso es importante, ¿no? Porque obviamente en el tiempo no se puede visualizar, ¿no? Salvo que sea una señal senoidal o cosenoidal, ¿no? Pero si estamos hablando de una señal de voz, ¿no? Si estamos hablando de una señal de voz, eh, por ejemplo, estoy dando como ejemplo una señal de voz, entonces, si yo saco su transformada de Fourier y grafico el espectro de esa señal, pues voy a saber qué componentes de frecuencia la conforman. ¿Está bien? ¿Quién me puede decir cuál es el rango de frecuencias que la persona escucha, puede percibir? Sí, Diego. Sí, buenos días, profe. Creo Buenos que es días, Diego. de 20 Hz a 20 kHz. Así es, Diego. Lo que le llaman 20, por eso cuando va, ¿no?, a hacer un análisis audible, ¿cierto? 20-20 le llaman, ¿no? O sea, entre 20 Hz y 20 kHz. Eso quiere decir que el oído humano, ¿cierto?, puede percibir en ese rango, ¿no? O sea, más allá de los 20 kHz, o sea, no quiere decir que no, o sea, se puede generar, ¿cierto? Pero que nosotros lo escuchemos ya es otra cosa. Igualmente por debajo tal vez de los 20 Hz, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ese rango, ¿cierto? Ese es el rango de frecuencias que nosotros podemos percibir. Por lo tanto, o sea, digamos, el procesamiento de la señal está, digamos, de acuerdo a ese rango. ¿A qué me refiero? Nosotros cuando hablamos, ¿cierto? ¿Ok? Nosotros cuando hablamos, obviamente vamos a generar distintas componentes de frecuencia y esas componentes, o sea, y la persona que me está escuchando, ¿cierto? ¿No? La persona que me está escuchando, pues me puede escuchar, valga la redundancia, porque, digamos, las componentes, ¿cierto? O esos componentes de frecuencia están en ese determinado rango, ¿sí? Ahora, eso es por un lado, miren, ya entonces ya hemos dicho, ya 20 kHz, cuando nosotros hablamos, generamos componentes de frecuencia en ese rango, ¿cierto? Inclusive, pues, eh, cantantes sopranos, ¿cierto? O sea, de música clásica, o sea, pueden generar notas, ¿cierto? O componentes de frecuencia muy altas, ¿cierto? Pero están en ese rango, ¿ok? Pero están en ese rango. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos por un lado ese dato. Vamos a ver ahora otro dato, otra pregunta. ¿Quién me puede indicar cuál es la frecuencia de muestreo estándar para voz? ¿Quién me puede decir la frecuencia de muestreo estándar para voz? A ver, vamos a preguntarle a Richard Borges. Richard.
Buenos días, profesor. Buenos días, Richard. Richard, ¿recuerdas cuál es la componente de, cuál es la frecuencia de muestreo, perdón, para vos, el estándar? El estándar, ¿ah? La, Porque la frecuencia de muestreo que puedes utilizar puede ser entre comillas cualquiera, pero ¿cuál es el estándar? sí, sí, la estándar, la verdad no me acuerdo. Ok, a ver, Daniel te va a ayudar. Daniel Calzada. 8 Daniel. kilohertz. 8 kilohertz, así es, muchas gracias. 8 kilohertz. Entonces, la frecuencia de muestreo para voz, ¿cierto? Ojo, ¿ah? El estándar, ¿no? 8 kilohertz, ¿no? Solo tienen que tener de aprendérselo de memoria, ¿no? 8 kilohertz. ¿Ok? Eso quiere decir que si la... Ojo, es el estándar, repito, ¿eh? Ya vamos a hablar por qué especifico el estándar, ¿no? Entonces, el estándar, ¿cierto? Es 8 kilohertz. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto será entonces el ancho de banda para esa señal? Si la frecuencia de muestreo es 8 kilohertz, ¿cuánto será mi ancho de banda? ¿Cuánto será mi ancho de banda? Williams, creo que ha levantado la mano primero. Sí, Williams. 4 kHz. 4 kilohertz, así es. Eso es la mitad, ¿cierto? Eso quiere decir que el rango de frecuencias va a ser de 0 a 4 kilohertz, ¿no? Porque recuerden, por el teorema de Nyquist, que la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual al doble del ancho de banda de la señal, ¿cierto? Debe ser mayor o igual al doble del ancho de banda de la señal. Eso quiere decir que si yo estoy muestreando a 8 kilohertz, necesariamente quiere decir que ya se cortó a 4 kilohertz, o sea, está de 0 a 4, ¿no? La pregunta está acá, la pregunta es, eso quiere decir que si nosotros nosotros, las personas, podemos generar frecuencias más allá de los 4 kilohertz, por supuesto. Podemos generar componentes de frecuencia más allá de los 4 kilohertz, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a los estudios realizados, ¿no? Es suficiente, ¿cierto? Suficiente para que la señal, una señal de voz, ojo, porque recuerden que el procesamiento de señales es importante qué tipo de señales, ¿no? Si es una señal biológica, si es una señal sísmica, si es una señal de voz, si es una señal de audio, cada una tiene su particularidad, ¿no? Y en este caso estoy hablando por voz, ¿cierto? Se ha visto conveniente que con 4 kilohertz, ¿no? O sea, si la señal se recorta a 4 kilohertz de ancho de banda, digamos, cuando se reproduce la señal con dicho rango de frecuencias, pues la señal es entendible. ¿Ok? La señal es entendible. Imagino, no lo sé, ustedes en el laboratorio, en PDS, o ustedes mismos pueden probarlo, corrobórenlo, porque ya saben cómo capturar una señal con el computador a través de MATLAB, ¿no? Si yo muestreo, porque MATLAB me permite muestrear entre 1 kilohertz hasta casi 300.000 kilohertz, pero bueno, eso va a depender del hardware, ¿no? De la tarjeta de audio que tengan, pero fácil, lo mínimo que pueden, darse cuenta, lo mínimo que pueden muestrear, la frecuencia de muestreo que pueden poner en MATLAB es 1 kilohertz, ¿no? Y seguramente la mayoría llegará hasta los 200 kilohertz. Pero bueno, vayamos por el extremo, por el valor mínimo, ¿ok? Puedo yo puedo capturar una señal a, de repente, 10 kilohertz, ¿cierto? Y obviamente si la capturo a 10 kilohertz, por ejemplo, obviamente el ancho de banda va a ser 5, entonces no hay problema. Si voy por el lado, digo, o sea, ¿puede ser más de 8? Sí, puede ser más de 8. Puede ser 10, 20, lo que fuese. ¿Puede ser menos? Ustedes pueden muestrear, por ejemplo, a 6 kilohertz.
eso quiere decir que el ancho de banda será 3 de esas, o sea, porque ya se recortó. Cuando ya muestreamos a la señal, recuerden que antes del proceso del conversor AD hay un filtro anti-aliasing, ¿cierto? Y ese filtro recorta a la mitad de la frecuencia de muestra. Entonces, por lo tanto, ya va a recortar la señal. Si estoy hablando de 6, pues le va a recortarla a 3 y el ancho de banda que voy a tener es 3. Entonces, y ustedes reproduzcan esa señal, ¿no? A 3, obviamente, a la misma frecuencia, y van a ver que tal vez sí la van a escuchar, la van a entender. Y bajen la frecuencia más todavía. Entonces sí se va a escuchar, digamos, ya no va a tener la misma intensidad, ¿no? Puede ser en algunos casos, eso va a depender obviamente también del tono de la persona. Si una persona habla más fuerte, habla más con un tono más bajo, ¿cierto? Entonces, bueno, de acuerdo a todos esos tipos, porque no todos nosotros, digamos, hablamos con la misma intensidad, ¿cierto? No como yo que de repente dicen, no, profesor, usted grita o esto, entonces, y otros hablan un poco más lento, ¿cierto? ¿No? Más grave, más agudo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de acuerdo a eso se ha visto que con 4 kilohertz de ancho de banda se puede entender la señal o el mensaje que lleva esa voz, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que el estándar es 8. ¿Ok? Ahora, ¿puede ser más? ¿Puede ser menos? Sí, claro, ¿no? O sea, de que se puede hacer, se puede muestrear a eso me refiero, ¿no? Se puede muestrear a otro. Pero el estándar, ¿cuál es? El estándar es 8. Entonces, por lo tanto, eso quiere decir que se recorte a 4. ¿No? Y seguramente ustedes cuando han hablado por teléfono, ¿cierto? No sé, cuando llaman a un compañero, puede ser que la escuchen diferente, ¿no? ¿Cierto? Que cuando la escuchan frente a frente, ¿no? O sea, por teléfono de repente, o pueden confundir, ¿no? Si esa persona, digamos, tiene hermanos, ¿no? Podrían confundirlo, bueno, obviamente si están más o menos por la misma edad, ¿no? Me refiero al tono, ¿no? Podrían confundirlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como ya la señal se recortó a 4, ¿cierto? Eso quiere decir que si nosotros generamos frecuencias mayores a 4, ¿no? Es lo que nos va a diferenciar, pues, de uno u otro, ¿no? Pero como ya está recortado a 4, entonces ya esa frecuencia que hacía o marcaba la diferencia, por así decirlo, pues ya no está presente, ¿no? Entonces es por eso que tal vez cuando hablamos por teléfono podríamos confundir o podría parecernos que no estamos hablando con la persona tal cual como la escuchamos frente a frente, ¿no? Por eso sucede, por eso pasa. ¿Está bien? Entonces, ustedes tienen que tener claro, tienen que saber que la frecuencia de muestreo estándar, o recordar, mejor dicho, ¿no? Para vos es 8. Entonces, si algún ejercicio, en algún problema, yo les menciono que se va a procesar una señal de voz, ojo, ya les estoy especificando que es una señal de voz, y no les doy frecuencia de muestreo, eso ustedes ya automáticamente saben que se debe muestrar a 8. ¿No? O sea, ya eso debe, digamos, ser inherente, ¿no? Salvo, obviamente, que el problema me reafirme que es 8 o me puede dar otra frecuencia, ¿no? ¿Está claro? ¿Ok? Eso tienen que tener presente. Por ejemplo, ya estamos hablando que para vos es 8 kHz y por lo tanto el ancho de banda será de 0 a 4 kHz, ¿no? 4 kHz, es decir, de 0 a 4 kHz, ¿no? Y la frecuencia de muestreo para audio, calidad CD. ¿Quién me va a decir? La frecuencia de muestreo para audio. Sí, John. Te escucho, John. Recuerdo que era a 44.100. 44.100, así, o 44.1, así es, 44.100 Hz. Así es, John, así es. ¿Ok? O sea, ojo, también pueden revisen, revisen su material, ¿cierto? Su cuaderno del ciclo pasado.
es 44.100 Hz. Es decir, es lo mismo decir por si acaso 44.100 muestras por segundo. O sea, la cantidad de muestras que se va a almacenar, ¿no? Es de 44.100 muestras por segundo. ¿Ok? Esa es la frecuencia de muestreo para audio calidad CD. ¿Por qué? Porque también hay 48 kHz, ¿no? También se utiliza 48 kHz, también se utiliza, por ejemplo, 96 kHz, ¿no? Para audio de alta calidad, ¿no? Más o menos ese es el máximo ya, digamos, de 96 kHz. ¿Se puede muestrear a mucho mayor frecuencia? Sí, claro, pero ya, ¿qué pasaría? Haciendo la pregunta, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo muestreo a más de, digamos, de 8 kHz, muestreo a 20 kHz la voz, ¿no? O sea, digamos, ¿cuál sería, por decir, la desventaja? Para ser más específico, ¿no? Si yo muestreo voz a más de 8 kHz, ¿cuál sería la desventaja? ¿Quién me puede mencionar? ¿Alguien que me pueda decir? Sí, Diego. El proceso sería un poco más lento y habría una mayor carga computacional de manera innecesaria. Pero, a ver, está más o menos lo que has mencionado. Estás ahí. Pero, ¿por qué sería más lento? O sea, sí, Daniel. Obtendría archivos más pesados porque la cantidad de datos que le estoy muestreando también sería mayor. Así es, ¿no? Exacto. ¿Cierto? O sea, lo que va a pasar es que voy a tener más muestras de las necesarias. ¿Ok? Eso es. Eso es lo que, ¿cómo se llama? Lo que sucedería, ¿no? O sea, si 8 kHz significa 8.000 muestras por segundo, si yo muestreo a 20 kHz voy a tener 20.000 muestras por segundo. Sí, seguramente, obviamente mayor rango, seguramente se va a escuchar mejor, más bonito la voz, etcétera, pero tendríamos, o sea, recordemos que por qué se ha delimitado, por así decirlo, a 8, porque con 8, ¿cómo se llama? Porque para 8, digamos, cuando se reproduzca la señal, pues va a ser entendible. En voz no es prioridad, ¿no? No es prioridad que se escuche bonito, ¿no? Armoniosamente, ¿no? Sino que se entiende el mensaje. Entonces, por lo tanto, si muestreo yo a más de 8, ¿cierto? O sea, 20, por ejemplo, kilohertz, pues tendría más muestras de las necesarias y eso originaría justamente lo que han mencionado, pues que el proceso, ¿cierto? O sea, pues tendría que procesar más muestras, ¿no? Y tendría que almacenar también más muestras de las necesarias, ¿no? Eso sería la desventaja, ¿no? Por ambas cosas, ¿no? Uno, por digamos, tamaños de almacenamiento, ¿cierto? Ojo, ¿no? Sería por almacenamiento. Y por otro lado, cuando procese dicha señal, ¿no? Inclusive si la voy a procesar en tiempo real, o sea, tengo que procesar más muestras, ¿no? Tengo que procesar más, porque si con 8, repito, por segundo nomás son 8.000, imagínense a 20.000, ¿no? Pues voy a tener 20.000 en un segundo. ¿Ok? Esa sería la desventaja. Entonces, por lo tanto, es importante, ¿ok? Por lo tanto, es importante, dependiendo del tipo de señal, ya usar la frecuencia de muestreo estándar, ¿no? El estándar, ¿no? ¿Ok? Y obviamente en audio, ¿cierto? Obviamente en audio, sí lo importante es que, bueno, tiene otras componentes de frecuencia, ¿cierto? O sea, el audio no solamente es voz, también están los instrumentos y por lo tanto ahí sí es necesario, y esos instrumentos, ¿no? Obvio, pueden generar pues frecuencias más allá de los 4 kilohertz. Digo 4 porque si estamos muestreando a 8, eso quiere decir que el rango máximo de frecuencias es 4. Y miren,
en este caso, si estoy hablando de 44.100, ¿cierto? De 44.100, eso quiere decir que el ancho de banda sería ¿cuánto? 20.050, ¿no? O sea, de 0 hasta 20.050. Perdón. De 0 a 20.050 de ancho de banda, ¿no? O sea, eso sería el ancho de banda. ¿Ok? Entonces, es una frecuencia alta, ¿cierto? O perdón, es un ancho de banda que contiene, mejor dicho, perdón, bastantes componentes de frecuencia. Entonces, por lo tanto, por eso, ¿no? Porque repito, ¿no? Ahí sí, en audio, pues ya no solamente es entender, ¿cierto? Por así decirlo, lo que va a mencionar, pues, la voz, el cantante que puede, ¿no? Sino también poder percibir adecuadamente, pues, los distintos instrumentos que van a generar diferentes rangos de frecuencia. ¿Ok? Y por eso es que la frecuencia de muestreo ahí es mayor, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y en procesamiento de imágenes, perdón, de señales, bueno, imágenes también, pero en procesamiento de señales, es importante el tipo de señal a procesar. Si es una señal de voz, si es una señal de audio, ¿no? Por ejemplo, una señal de temperatura, ¿no? Temperatura ambiental, por ejemplo, ¿no? Una señal de temperatura ambiental es una señal muy lenta, ¿no? O sea, muy lenta. Lenta significa que pues su cambio pues es, ¿no? Va así, ¿no? O sea, no varía tanto con el tiempo, ¿no? No varía tanto. Entonces, si por ejemplo yo agarro no sé, pues muestreo a 8 kilohertz, es muy seguro que las 8.000 muestras van a tener el mismo valor, ¿no? Ahora, ¿por qué muestreo a más frecuencia o no? Porque si la señal es más oscilante, más cambiante, más variante, obviamente eso depende de la frecuencia. Frecuencias más altas obviamente cambian más, ¿cierto? O sea, hace que la señal varíe más. Entonces, si la señal es súper lenta, entonces eso quiere decir que la frecuencia de muestreo que puedo utilizar ahí tal vez sería 2 Hz, por ejemplo, o sea, 2 muestras por segundo, ¿no? Porque la señal no va a haber un cambio pues tan brusco, ¿cierto? O sea, que en un segundo en temperatura, ¿cierto? En un segundo no va a haber un cambio, pues digamos, ni mayor de 1 grado, ¿no? ¿Ok? Entonces, ni medio grado seguramente, ojo, estoy hablando en un segundo, ¿no? Estoy hablando en un segundo. Entonces, por eso es importante tener presente la frecuencia de muestreo, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿no? Dicho esto, si yo quisiera, es decir, tengo una señal, ¿cierto? Y la muestreo, ¿cierto? La muestreo a una frecuencia determinada y esa señal la quiero reproducir, ¿no? Y esa señal, vamos a ponerlo más acá. Y esa señal la quiero reproducir a una frecuencia de muestreo diferente. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debería hacer? ¿No? Si tengo una señal que la he muestreado a una determinada frecuencia y la quiero reproducir a otra frecuencia, ¿no? ¿Qué debería hacer? De acuerdo a todo lo que hemos mencionado, entonces, ¿qué debería hacer? ¿Mm? ¿Quién me puede decir? Oscar, sí, te escucho, Oscar. Que la frecuencia de muestreo del
el conversor de A sea distinto al del AD. Claro, claro, o sea, yo quiero hacer eso, o sea, ¿se puede hacer eso sin distorsionar? ¿Cuál sería, qué es lo que tendría que hacer para, digamos, reproducir la señal? Reproducir es lo mismo que reconstruir en este caso, o sea, se debe entender como, ¿no? Si quiero reconstruir la señal a una diferente frecuencia de muestreo de la que digitalicé a la señal, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser el proceso? ¿Qué tendría que hacer? Esa es la pregunta. Estoy repitiendo la pregunta también para Diego, ¿no? ¿Qué debería hacer? ¿Perdón? ¿Se debería usar un filtro? No. Sí, Diego, te escucho. Ah, Diego, creo que Diego ha hablado sobre, ¿no? No es un filtro. Profe, no debería ser como que como en control que nos enseñan un amplificador, ya sea un número mayor o menor. No. Amplificar la señal, yo puedo amplificar la señal su amplitud, ¿no? Ah, bueno, entiendo. Digamos, pregunta, otra. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, lo que tendría que hacer para lograr eso es que yo tendría que, en primer lugar, convertir la señal, ¿no? De digital análoga a esa misma frecuencia de muestreo, ¿no? A esta misma frecuencia, y de ahí utilizar otro AD a la nueva frecuencia de muestreo, ¿cierto? O sea, a la de esta, y de ahí a la de A. ¿Ok? Y ahí esta señal ya no va a estar, digamos, o sea, no se va a escuchar distorsionada. Ojo, no se va a escuchar distorsionada. ¿Ok? O sea, eso sería lo que se tendría que hacer. O sea, si yo la quiero reproducir la señal, si yo quiero reproducir la señal a una frecuencia de muestreo diferente a la que fue digitalizada, entonces tendría que hacer esto previamente. Convertir la señal a analógico otra vez con la frecuencia de muestreo original y de ahí otra vez digitalizar la señal a la misma frecuencia de a la nueva frecuencia de muestreo y ya recién la podría realizar eso. O sea, miren todo lo que hay que hacer. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es la desventaja de esto? Profe, ¿no habría pérdidas de señal? Sí, esa es una desventaja. O sea, va a haber pérdida. ¿Por qué? ¿A qué te refieres con pérdida para ser más específico? Porque de repente tú estás pensando en una pérdida y yo estoy hablando de otra. ¿A qué te refieres por con ejemplo, pérdida de la señal? ¿Perdón? O sea, durante la tasa de muestreo se va a tener en determinados tiempos, pero cuando se le pase el otro BA, puede que coincida o no con el anterior. Ya ves, estamos hablando de cosas diferentes. Ok, hay pérdida, o sea, hay lo que digamos sería exacto, sería decir que existe, o sea, se va a distorsionar más, o sea, perdón, no distorsionar, se va a degradar la señal. Porque recordemos que cuando nosotros, en primer lugar, ¿qué pasos tiene un conversor AD? Muestrea, cuantiza, ¿cierto? Y muestrea, bueno, va a tomar un número de muestras, obviamente.
¿ok? Pero cuando cuantiza, ¿cierto? Lo que va a hacer es darle valores predeterminados, ¿cierto? O sea, va a darle valores o amplitudes, no la original, sino le va a asignar una amplitud cercana, pero no la original. Entonces, obviamente, ahí ya está perdiendo su valor original. Profe, ¿habría aliasing entonces? No, no va a haber aliasing. No va a haber aliasing. Aliasing no hay. Porque recordemos, siempre tenemos que tener presente que si yo muestreo a una determinada frecuencia, hay un filtro previo que corta la señal a esa frecuencia, a la mitad de la frecuencia de muestreo, justamente para evitar aliasing. ¿No? O sea, eso no es el problema. El problema es que el hacer esa conversión nuevamente a ADDA, ¿no? Degrada la señal, porque ya la señal no es la misma, pierde más valores. O sea, pierde más valores, me refiero a que los valores originales ya no son los mismos, ¿no? ¿Ok? Porque recuerden que ¿acaso ustedes, la pregunta viene ahí, ¿no? ¿Acaso ustedes cuando escuchan un audio, ¿no? Cuando ustedes escuchan música por su celular, ¿no? ¿No la escuchan bien? Y es una señal digital. Y para escucharla, ojo, la tienen que reconstruir la señal, o sea, el celular, digamos, donde ustedes ponen los audífonos, o sea, inalámbrico, como fuese, hay un conversor de A, ¿cierto? Existe un conversor de A. Entonces, y ustedes escuchan la señal correctamente, ¿no? O sea, la música la escuchan bien, ¿no? Obviamente si la señal originalmente tuvo una buena calidad, etcétera, ¿no? O sea, eso no. Lo que pasa es que cuando o sea, hay que hacer esto, es como que la señal, ¿no? Ojo, la están convirtiendo nuevamente a analógica y otra vez la señal la están digitalizando, ¿no? Y nuevamente ya para reproducirla, nuevamente hacen la conversión digital-análogo. Entonces, cada vez que ustedes nuevamente vuelven a digitalizar la señal, ya la señal va perdiendo su valor original, ¿no? O sea, a lo que fue inicialmente. Está bien, o sea, ese proceso, digamos que va degradando la señal y por lo tanto, obviamente, ya va perdiendo su calidad. ¿Ok? Eso es lo que sucede. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, por lo tanto, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuál ahora, justamente en esta parte del curso, lo que vamos a hacer es variar la frecuencia de muestreo, ¿cierto? Variar la frecuencia de muestreo, pero por procesamiento. ¿Ok? O sea, no vamos a convertir la señal de digital análoga para nuevamente convertirla, ¿no? ¿Cierto? O sea, digital análoga para nuevamente digitalizarla a una nueva frecuencia, no. Sino que vamos a variar la frecuencia por procesamiento digital de señales, ¿no? Que también es el acrónimo, ¿no? O sea, PDS, procesamiento digital, procesador digital, tienen lo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer por procesamiento, ¿no? O sea, por procesamiento vamos a variar la frecuencia de muestreo. ¿Está bien? Vamos a variar la frecuencia de muestreo, ¿sí? Bien. Entonces, justamente lo que indica acá, ¿cierto? Todo esto lo que hemos mencionado, ¿no? Que vamos a variar la tasa de muestreo, la frecuencia de muestreo es, digamos, decirlo lo mismo, ¿no? Lo vamos a realizar por procesamiento, ¿cierto? Por eso dice acá, ¿no? Sin embargo, ¿cierto? Utilizando técnicas de procesamiento digital de señales, se puede obviar el uso de otro AD y de esa forma convertir la señal XD, o sea, la señal digital, ¿no? En una señal
digital o la señal discreta en otra señal discreta, pero con con la frecuencia de muestreo requerida. ¿Sí? Entonces, todo es por procesamiento, ya no vamos a necesitar pues de otro hardware. O sea, normalmente nosotros para cambiar la frecuencia de muestreo utilizábamos otro hardware a esa frecuencia de muestreo, ¿no? Entonces, por lo tanto, dice, ¿no? Dependiendo si se decrementa o se incrementa la frecuencia de muestreo, existen dos procesos para la variación, ¿cierto? Para aumentar la frecuencia, perdón, para disminuir primero la frecuencia de muestreo, ¿no? Se llama submuestreo, ¿no? Para disminuir, ojo, recordemos también que esta disminución de la frecuencia de muestreo es en un factor entero, ¿ok? La disminución de esta frecuencia de muestreo es en un factor entero. Eso quiere decir que, pues si estamos hablando de una frecuencia de muestreo, por ejemplo, de 12 kilohertz, pues bajo a la mitad, ¿cierto? O sea, sería 6 kilohertz. La bajo a la tercera parte, es decir, 4 kilohertz, ¿no? A la quinta parte, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, disminuyo la frecuencia de muestreo en un factor entero, ¿no? En un factor entero, ¿sí? Por otro lado, si yo deseo aumentar la frecuencia de muestreo, ¿no? Por otra parte, si yo quiero aumentar la frecuencia de muestreo, eso significa que hay que realizar un supermuestreo, ¿no? O un upsampling, ¿no? Aumentar, repito, esto también sería aumentar la frecuencia de muestreo en un factor entero, ¿no? Es decir, pasar, por ejemplo, de 8 kilohertz a 16 kilohertz, o de 8 kilohertz a 24 kilohertz, ¿cierto? Etcétera, ¿no? O sea, siempre aumentando, pero en un factor entero, ¿no? De igual manera como disminuyendo. Pero también puede darse el caso de que, ¿qué pasa si yo quiero pasar de, digamos, de ejemplo, ¿no? De 8 kilohertz a 10 kilohertz, ¿cierto? O sea, esta es una frecuencia de muestreo inicial, 1, y quiero pasar a otra frecuencia de muestreo 2, que es 10 kilohertz. Entonces, ese 10 kilohertz no es el doble de 8, ¿no? No es la mitad de 8, ¿no? O sea, ahí nomás ya es el mínimo valor y no tanto aumentando o disminuyendo el factor, ¿no? Entonces, ¿cómo llego de 8 kilohertz a 10 kilohertz? Pues mezclando estas dos técnicas de aumento y decremento de la frecuencia, ¿no? En este caso, primero se aumentará la frecuencia de muestreo y después se decrementa la frecuencia para llegar a 10. Es decir, para convertir la frecuencia de muestreo en un factor no entero, ¿no? Repito, en un factor no entero, pues ahí se mezclan las dos técnicas, ¿ok? Se mezclan las dos técnicas. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, hay alguna pregunta respecto a esto? Y esto lo dice acá, ¿no? Combinando los dos procesos, supermuestreo seguido de submuestreo, es posible cambiar la frecuencia de muestreo en un factor no entero. Sí, Jean-Pierre. Profe, entonces, o sea, ¿cuál podría ser más eficiente? ¿De 8 a 80 y de 80 a 10? ¿O de 8 a 40 y de 40 a 10? Ya vamos a ver cómo es ese proceso. Siempre se aumenta y después se decrementa, ¿no? O sea, siempre se aumenta y después, o sea, siempre y cuando sea en un factor no entero, ¿no? ¿No? ¿Ok? Entonces, ya vamos a ver cuál es el proceso que se realiza para hacer ese cambio, ¿sí? Ya vamos a ver y cuáles son las consecuencias, o sea, qué es lo que sucede, no es que la consecuencia, sino qué es lo que sucede, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, ¿no? Porque en los dos casos, o sea, se puede apreciar, vamos a ver nosotros el ecuacionamiento, tanto digamos, en cada uno de esos procesos, ¿ok? En cada uno de esos, eso ya lo vamos a ir revisando, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta de eso. No sé si lo que tú mencionas, o sea, hay un única solo camino, ¿no? Siempre es aumentar. Ahora, simplemente para dejarlo, digamos, para que vayan revisando, o sea, se podría hacer al revés, o sea, se podría decrementar y después aumentar. Tal vez
En algunos casos podría darse, pero no en todos, ¿no? Y asimismo también van a darse cuenta que o sea, hay cambios en la señal, ¿no? Entonces, por eso siempre digamos, el camino a seguir, por decirlo de una manera, ¿cierto? Siempre es incrementar la frecuencia en un factor y después decrementar, ¿no? Y vamos a ver cuál es la ecuación que se realiza para saber cuánto aumento y cuánto decremento, ¿no? Porque hay una manera de saber cuánto es lo que aumento y cuánto es lo que decremento para llegar a la frecuencia deseada. ¿Está bien, Diego? O no sé qué. Ah, no, Jean-Pierre creo que fue el que preguntó, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe, todo bien, gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, hasta acá todo claro. ¿Hay alguna otra consulta, pregunta, duda? Hasta acá todo claro. Antes que se me olvide, por favor, recordemos que la próxima semana, ¿ok? La próxima semana, el día jueves, ¿cierto? Porque nosotros tenemos clase el día de hoy y después el día sábado de esta semana, pero la próxima semana hay una prueba de entrada, ¿sí? Esa prueba de entrada vale 3 puntos y esos 3 puntos es parte de la nota de la práctica 1. ¿Ok? Es parte de la nota de la práctica 1. ¿Sí? ¿Ok? Sí, Anthony. ¿Me escucha, profesor? ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué va a venir? Gracias. ¿Qué va a Todo venir? lo de PDS, pero preguntas puntuales, ¿sí? Todo es muy seguro que va a venir preguntas para llenar o marcar, ¿no? Ya que ustedes están de forma virtual, no va a ser escrito, ¿sí? Ya les voy diciendo de antemano, ¿no? Va a ser para marcar o para rellenar, ¿ok? ¿De qué tema? PDS, ¿no? Preguntas puntuales, solamente son 3 puntos, ¿no? ¿Ok? Solamente son 3 puntos. Entonces, ¿qué es lo que es prueba de entrada? Y se supone que viene todo lo de procesamiento, ¿no? Pero cosas, repito, puntuales, ¿no? Porque solamente van a ser 10 minutos tal vez, ¿no? 10 minutos de la práctica. O la práctica, mejor dicho, va a demorar 10 minutos como máximo, ¿ok? Vendrán 3 preguntas, 4 preguntas, bueno, ya veré, ¿no? Pero en ese tiempo, solo 10 minutos y va a ser para, digamos, marcar o llenar, por así decirlo, ¿no? O sea, ingresar el valor en la plataforma. Otra cosa que hay que tener bien claro, ¿no? Entonces, eso vale 3 puntos y la PC1 va a estar, o sea, la PC1 cuando en la semana 4 se evalúe la PC1, ahí el examen estará sobre 17. Entonces, eso 17 se le suma a esta práctica, ¿cierto? A esta prueba de entrada, perdón, y ahí están los 20 puntos. ¿Ok? ¿Está claro ahí? ¿No? Adicionalmente, solamente una consideración. Si alguien da la prueba de entrada, ¿cierto? Da la prueba de entrada, pero no da la práctica 1 porque tal vez, no sé, dijo no me sentí preparado, ¿cierto? Y no da la práctica, pues la nota que va a tener en la PC1 será lo que rindió en la prueba de entrada. ¿Ok? Porque ha habido ciclos anteriores que, ¿no? Dan la prueba de entrada y después en la práctica, o sea, cuando se va a evaluar la práctica, no la dan. Y bueno, antes se consideraba, ok, bueno, ya le ponía como que no rindió y podía darlo ya, eso lo habilitaba, mejor dicho, eso lo habilitaba a posiblemente dar, ¿no? El examen de recuperación, ¿no? Pero en este caso ya no. Miren que estoy avisando, está grabado, ¿cierto? Entonces, si alguien da la prueba de entrada y no da la evaluación, digamos, la práctica 1, digamos, en la semana 4, ¿cierto? Entonces, su nota que va a tener por la práctica 1 es la nota que sacó en la prueba de entrada. O sea, máximo tendrá, si le va todo bien, tendrá 3 puntos.
¿Ok? Miren que ya les estoy mencionando con la debida anticipación. ¿Ok? Ya les estoy avisando con la debida anticipación para que lo tengan presente. ¿Ok? Bien. Dicho esto, continuamos. Continuamos para que no nos gane un poquito, no nos gane el tiempo. Bien, entonces, ahora acá vamos, y aparte en un momentito ya voy a llamar lista, viendo lo que es la variación, o sea, digamos términos, ¿no? Los términos, ¿no? Recordar estos términos porque ya los hemos visto, ¿cierto? En procesamiento digital de señales, ¿no? Miren, todos estos son frecuencias, todas estas son unidades de frecuencia, solamente que tienen diferentes, todos significan frecuencia, pero están en diferentes unidades, ¿no? El primero es la frecuencia angular, está en radianes por segundo. La siguiente es la frecuencia convencional, y es la que está en hertz, o también 1 sobre segundos. Y por último, la otra que es la frecuencia relativa, ¿cierto? La última que es la frecuencia relativa, que está en radianes, ¿no? Ya sabemos pues que esta, si le pongo por ejemplo f sub 0, ¿no? Esto está en hertz, esta es la frecuencia convencional, ¿cierto? Pero que, por ejemplo, omega sub 0, ¿no? Es 2 pi por f sub 0. Y esta sí está en radianes por segundo, ¿cierto? Eso también ya lo han visto, ¿cierto? Esto también ya lo han visto, ¿no? O sea, eso ustedes, ¿cómo se llama? Ya previamente, ¿no? Hasta inclusive antes de PDS, ¿no? Y bueno, la frecuencia relativa, ¿cierto? La frecuencia relativa, que ya es una frecuencia, digamos, discreta, ¿no? Ya saben que teta sub 0, ¿no? Es igual, sería a omega sub 0 por t. Ya saben que t mayúscula, ¿cierto? Ya saben que t mayúscula es el periodo de muestreo, ¿no? Siempre es el periodo de muestreo. Y eso está acá, ¿no? Esto está acá, ¿no? Periodo de muestreo, T, siempre, ¿no? Y eso también lo han visto seguro en procesamiento de señales, ¿cierto? Que la variable T mayúscula significa el periodo. Y obviamente, bueno, la inversa del periodo de muestreo es la frecuencia de muestreo, ¿cierto? Y ahora también saben que la frecuencia de muestreo es 1 sobre el periodo de muestreo, ¿no? Por lo tanto, si me dan el periodo de muestreo, tengo la frecuencia de muestreo o viceversa, ¿no? ¿Ok? Y asimismo también, ambos estos de acá son frecuencia de muestreo. O sea, los dos son frecuencia de muestreo. Solamente que el primero, ¿cierto? Es la frecuencia de muestreo en hertz, expresado en hertz, y el otro es la frecuencia de muestreo dada en radianes por segundo, ¿cierto? Dado en radianes por segundo. Y por eso, bueno, omega S, ¿cierto? Sería igual a ¿qué? A 2pi por fs, ¿no? Pero 2pi por fs es también lo mismo 2pi sobre t, ¿no? Porque t, o fs mejor dicho, es 1 sobre t. ¿Está bien? Entonces, eso tienen que tenerlo también presente o recordar esos valores. ¿Sí? Uno está en radianes por segundo, otro está en hertz, ¿no? Por ejemplo. Y también tenemos, no lo están mencionando acá, pero también tenemos la frecuencia de muestreo en frecuencia relativa, o sea, el teta S. ¿A cuánto es igual teta S? ¿A cuánto es igual la frecuencia de muestreo en frecuencia relativa? ¿Quién me puede decir, por favor? ¿Sí me escuchan? ¿A qué es igual la frecuencia de muestreo en frecuencia relativa?
Frecuencia de muestreo en frecuencia relativa, ¿sí se me escucha? Bueno. A 2pi, ¿no? A 2pi. Eso siempre es, ¿no? Ya ustedes saben que la frecuencia de muestreo en frecuencia relativa es igual a 2pi. ¿Ok? La frecuencia de muestreo en frecuencia relativa es, o sea, ese no cambia, ¿no? Por eso se llama también frecuencia relativa. Lo que puede cambiar es la frecuencia de la señal, ¿no? ¿Ok? La frecuencia puede cambiar, la frecuencia, o sea, digamos, la frecuencia relativa, ojo, se llama relativo porque obviamente va a depender de la frecuencia, la equivalencia, ¿no? ¿A qué equivale 2pi? O sea, 2pi siempre es la frecuencia de muestreo. En frecuencia relativa, rojo, en frecuencia relativa siempre es la misma. ¿Está bien? ¿Está claro? Bien. Entonces, acá hablamos, ¿cierto? ¿No? Sea una señal continua que se desea mostrar a una frecuencia de muestreo, la señal presenta un espectro de frecuencia en banda base y tiene una frecuencia máxima, ¿no? Un F maximus o un omega max, ¿no? ¿Ok? Esa es la frecuencia máxima. En un caso está en hertz y en otro está en radianes por segundo. Observación dice ahí, la frecuencia relativa solo se utiliza para identificar frecuencias en espectros de señales discretas. En una señal continua no se pone en radianes, ¿cierto? Como dice acá, solo se utiliza para identificar frecuencias de espectros de señales discretas. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo la señal, ¿cierto? La señal en el tiempo me refiero. Esa señal en el tiempo, ¿no? Le saco su transformada de Fourier y estoy asumiendo, ¿cierto? Y estoy asumiendo que la señal, este es su aspecto, o sea, de forma triangular. Solo que la voy a representar o en omega, ¿cierto? Recuerden que esto es radianes por segundo, o la voy a representar en hertz, ¿no? En F, ¿no? En esas unidades, cualquiera de las dos, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, y estoy asumiendo que el espectro, por ejemplo, de esta señal, ojo, estoy asumiendo que sea pues así triangular. ¿Podría ser otra forma? Sí, podría, no sé, algunos no lo ponen así o de otra manera, ¿cierto? O sea, pero siempre simétrico o como una función par, ¿no? Siempre como una función par. ¿Está bien? Y ahora, pues como pueden darse cuenta, acá también, si yo quiero pasar de omega, ¿cierto? A hertz, ¿no? Tengo que dividir, como lo hemos visto acá, ¿cierto? Si yo quiero pasar de omega a F, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es dividir a omega, ¿cierto? A los valores de omega entre 2pi, ¿no? Entonces, este omega de este W max, por ejemplo, era 2pi F max. Por lo tanto, se divido, ¿no? Divido entre 2pi, acá está, me queda F max, y también se divide entre 2pi a la amplitud. Miren, acá el máximo valor es 1. Allá también se divide entre 2, 1 sobre 2pi, ¿no? O sea, si yo deseo pasar, perdón, de omega, ¿cierto? Si yo deseo pasar de omega, o sea, de radianes por segundo, deseo pasar a hertz. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, pregunta? Perfecto, bien. A ver, voy a llamar lista, ¿sí? Voy a llamar lista, ¿no? Para ver, por favor les pediría, no escribiendo en el chat, sino indicando presente. Yo sé que puede haber un pequeño retardo, entonces, si yo llamo, por ejemplo, Álvaro Tapia, por decir, entonces,
cuando conteste va a decir presente Tapia, ¿no? ¿Ok? Sí, porque obviamente puede haber algún retardo para algunos más, para algunos menos, ¿no? Entonces, para saber específicamente, ¿no? Para saber específicamente, entonces, por favor, responder presente y indicando su apellido. A ver. Ray Algendones. Ray Algendones. No está. Alex Almonacid. Alex Almonacid. Presente, profe. Almonacid. Almonacid, perfecto, así, gracias. Héctor Alvarado. Héctor Alvarado. Presente, profe. Alvarado. Presente. Ya, gracias. Ian Arraiga. Arriaga presente, profe. Arriaga, perdón, Arriaga, ok. Richard Borges. Presente Borges, profe. Gracias. Diego Broncano. Presente, profesor, presente. Gracias, bro. Indicar su apellido, por favor. Daniel Calzada. Broncano, profesor. Ya, gracias. Daniel Calzada presente. Gracias. José Castañeda. Castañeda presente, profe. Gracias. Castañeda presente. Anthony, ya, gracias José. Anthony Castro. Presente. Presente Castro, ¿cierto? Dani Centeno. Centeno presente. Gracias. Eduardo Céspedes. Oscar Chambi. Presente Chambi, profe. Perfecto, gracias Oscar. Céspedes presente. No está. Ok, gracias. Así, por favor, porque si no van a hablar y no voy a saber de quién es. Gracias. Jordi Contreras, Omar Cortés. Contreras presente. Cortés presente. Ok, gracias. Jean-Pierre Cueva, Elvis de la Cruz. Presente Cueva, profe. Ok, de la Cruz. Elvis de la Cruz, John de la Cruz. Presente, profesor de la Cruz. Presente John de la Cruz. Ya, acá sí decir quién. John y Elvis. Presente quién, Elvis o John. Elvis. Presente John de la Cruz, profesor. Ahí está, perfecto. Gracias, los dos. Ya está, gracias. Samuel Eguiluz. ¿Está bien? Samuel Eguiluz. Carlos Presente, Elescano. profesor Samuel. Ok. Carlos Elescano. Presente, profesor Elescano. ¿Me escucha? Presente, Elescano. Sí, te escucho. Gracias. Ya está arreglado el micro, disculpe. Ya, perfecto. Carlos, ya está. Kenny Farfán, Willy Flores. Willy Flores. Presente, Farfán. Farfán, perfecto, gracias, Kenny. Willy Flores, Michael Girao. Willy Flores. A ver, estoy actualizando un momentito. Ajá, ya está. Me quedé en Willy Flores, ya no está Willy, Michael tampoco. Gabriel Guillén, Marcelo Enostroza. Presente, Guillermo. Ok, gracias. Marcelo. No está. Cristian Inga, Williams Loli. Tampoco, ninguno. Jesús Magallanes, Abraham Malpartida. Jesús Magallanes presente, profesor. Aló. Gracias. Sí, te escucho, Jesús, gracias. Abraham Malpartida. Presente, profe. Gracias.
Rubén Manzanedo, Diego Mateo, Rubén Manzanedo, Diego Mateo. Mateo presente, profe. Ya, perfecto, gracias. Antonella Morales. Antonella, ok. Álvaro Ordóñez, Alejandro Ortiz, Álvaro Ordóñez presente. Alejandro, perdón, Ordóñez. Ortiz presente. Ortiz también, ya está, perfecto, gracias. Josué Palomino, Luis Parreño. Palomino presente. Gracias. Parreño. Parreño Luis presente, por Parreño. favor, profesor. Ok, gracias. Adrián Ponce, Gino Robati. Adrián Ponce, Gino presente, Robati. profesor. Ok, gracias. Robati. Diego Rodríguez. Sebastián Solís. Solís presente, profesor. Ok, gracias. Rodríguez presente, profesor. Ok, gracias. Álvaro Tapia. Diego Uchufén. Uchofén presente. Ya. Tapia. También presente, profesor. Ya. Joao Valdivia. Gonzalo Zabaleta. Valdivia presente, profesor. Ok, Zabaleta gracias. presente, profesor. Gracias. Y Steve Ceballos, el último. Steve Ceballos. Ceballos presente, profesor. Ok, perfecto. Bueno, Williams, por esta vez voy a poner, por esta vez, sí, No, Diego profesor. Salazar. Disculpe, mi micrófono, cuando lo prendo se ponían reconectando. Ya. Ok, Disculpe, chicos, entonces, bueno, por esta vez lo voy a tomar en cuenta posterior, sí, por favor, revisen el micrófono, revisen su cámara, sí, porque después no se acepta que no funcionó, no se acepta eso, por favor, ¿sí? Sí, Diego. Sí, profe, no, sino que no me llamó a mí, creo. No te llamé. Puede ser también. Indíqueme, por favor, también. Sí, sí me ha pasado. Diego, tú eres, perdón, Diego Salazar. Sino que no, como no queda la mano levantada, no, después ya no, viendo a la lista no veo que Diego Salazar, ya, ok, tal vez, puede ser. Gino Robati, Diego Rodríguez y ahí viene Diego Salazar, perfecto. Ya. Ok, bien chicos, entonces por favor revisen esa parte, o sea, la parte de la conectividad, por favor, ok, revísenlo porque posterior ya no se va a tomar en cuenta. Miren que lo menciona el reglamento, ¿sí? Asimismo, ustedes son responsables de la conectividad que puedan tener, ¿sí? Ya no en una evaluación, profesor, se cortó el internet, ya eso ya no es responsabilidad de nosotros, ¿ok? Vayan revisando eso, por favor, ¿ok? Bien, y así en la lista yo voy a marcar y bueno, en cualquier momento podría decirle a alguien que por favor prenda su cámara y también tendría que estar disponible, así que tiene que estar los dos disponibles, ¿no? Y así obligatorio en la evaluación, ¿cierto? Tiene que estar su cámara encendida, ¿sí? ¿Ok? Eso sí, va a ser un requisito. Bien, para continuar y ya terminar, por último, bueno, ya acá entonces vemos que el espectro, ¿cierto? Bueno, ya vemos que se ha obtenido el espectro de esa señal continua, y si ahora yo la discretizo, o sea, la muestreo a la señal, ¿cierto? La muestreo a la señal, pues voy a tener este espectro. Porque recuerden que cuando a la señal a la señal continua, ¿cierto? La discretizamos, ¿no? Recordemos esto de PDS, ¿no? Yo tenía una señal, su espectro, ¿cierto? Si yo tengo acá a X de omega,
acá esto de acá, bueno, ya sabemos que esto es con su tren de impulsos, ¿no? A la señal que yo voy a tener acá, esto será 1 sobre t, ¿cierto? Sumatoria de k de menos infinito a infinito, ¿cierto? De x de omega menos k w, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, el espectro de salida, que es y, el espectro resultante, que es y, es el espectro original, o sea, x de omega, pero periodizado, ¿no? Como lo pueden darse cuenta, ¿no? Porque acá k es número entero, sumatorio, ¿cierto? Va desde menos infinito a infinito. K, por ejemplo, no sé, pues 1, 2, 3, entonces va a ser K0 también, ¿no? X de omega menos WS, omega menos 2WS y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que me va a originar? Justamente esto, ¿no? Acá estaba X, ¿cierto? O sea, acá estaba el original, ¿no? O sea, de la señal continua, pero cuando la muestreo, ¿cierto? Cuando la muestreo, ¿no? Lo que va a pasar ahora es que se va a periodizar, ¿cierto? Y se va a repetir cada WS, 2WS, bueno, por acá también en 3WS y así sucesivamente, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿cierto? Y se representa, miren, se representa X de E a la J omega. Ojo, no se pone X de omega, ¿no? Porque esa es la señal original continua, ¿no? Como ya acá la muestré, ¿cierto? Como ya acá lo muestré, se pone de esa manera. X de E a la J omega, ¿no? Después, este de abajo, el espectro de abajo, es lo mismo, ojo, es lo mismo, solamente que lo único que se ha hecho es, recordemos que WS, ¿no? Recordemos que WS aquí es igual a 2pi fs, pero eso es igual también a 2pi sobre t. Entonces, lo único que se está haciendo en la siguiente gráfica es reemplazar omega s por 2pi sobre t, o sea, en función de t. Y ahí están, ¿ven? Se dan cuenta que acá está WS y acá es 2pi sobre t. 2WS sería 4pi sobre t. Y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, hacernos la regla de 3 correspondiente para obtener los otros valores. ¿Ok? Esa es la única diferencia entre la gráfica de la primera línea y con la gráfica de la segunda. Simplemente cambia eso. Y por último, en la tercera fila, por último, lo único que se ha hecho es, ahora sí he pasado de omega a teta, ¿no? Ahora sí está en otras unidades. Y lo que va a pasar es que, bueno, donde vea WS, o sea, donde sea la frecuencia de muestreo, pues ahora la frecuencia de muestreo será 2pi. 2 veces la frecuencia de muestreo será 4pi. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, centrado, ¿no? Centrado ahí, ¿no? Y los otros valores, pues simplemente lo encuentro por regla de 3, ¿no? Recordemos que yo voy a decir así, ¿no? 2pi es igual a omega s, por ejemplo, ¿cierto? Ya. F sub 0, ¿no? ¿A qué valor de teta sub 0 le corresponde? ¿No? O, perdón, ya, no F sub 0, perdón, sino un omega sub 0. ¿No? O también podría ser, ya, 2pi a fs, ¿cierto? Ahí sí, omega sub 0 a qué teta sub 0. ¿No? Dependiendo si está en hertz o en radianes, ¿no? Porque acá estamos hablando de radianes y acá estamos hablando de radianes sobre segundo. Y acá sí estamos hablando de radianes y acá estamos hablando de hertz, ¿no? Entonces hay que tener presente esas unidades. Es importante tener presente esas unidades. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda? ¿Todo claro? Sí, profesor, por el momento todo claro. Por el momento todo claro. Muchas gracias, Sebastián, creo que. Perfecto. Bien, chicos, aquí nos vamos a quedar por el día de hoy.
les pido por favor que solucionen, ¿no?, los problemas que tal vez te pueden tener todavía con la cámara, con el micro, ¿sí? Para ya no tener inconvenientes posteriores, ¿sí? Revísenlo, por favor. Ya de acá nos estamos comunicando el día sábado, ¿cierto? También de 9 a 11, y ahí sí ya ingresamos directamente a seguir con la clase, ¿sí? A seguir con la clase, ¿sí? Excelente, bien. Si ya no hay otra consulta, otra pregunta, nos estamos comunicando el sábado, ¿sí? No se olviden que la próxima semana, el jueves como hoy, tenemos la prueba de entrada. Bien, entonces eso sería todo por hoy. Buen día con todos, hasta luego.